Bueno, esta es la última tutoría de psicología social que tiene que ver con el interaccionismo simbólico por un lado y la teoría de las representaciones sociales por otro. Vamos a ver que comparten ciertos aspectos. En realidad, eh, la teoría de las representaciones sociales tomó algunas características del interaccionismo simbólico. Em, con respecto al interaccionismo simbólico, es una teoría sociológica planteada o elaborada por George Mead, en donde se plantea que eh, hay una noción o se define al acto social como un espacio de intermediación que es interactivo y social, en el cual las personas significamos la realidad mediante el lenguaje. Y por lo tanto el lenguaje se entiende como el vehículo por el cual las personas creamos y significamos justamente esa realidad. El significado, en ese sentido, junto al acto social, son la base sobre la cual las personas vivenciamos nuestras vidas cotidianas, son la base sobre la cual nos pensamos a nosotros mismos y también pensamos a los demás. Ahora, ¿qué lugar tiene el significado del acto social desde esta perspectiva? Bueno, el acto social, como decíamos, es un espacio de intermediación, interactivo y social, en el cual las personas significan la realidad mediante el lenguaje. En nuestras vidas cotidianas, las personas interactuamos entre nosotras y dicha interacción constituye en parte al acto social. Sin embargo, ese acto no es solo la interacción en sí misma, sino que es también la construcción de significados y la consecuente interiorización de esos significados. El lenguaje, el tanto verbal como paraverbal, es el vehículo por el cual las personas creamos la realidad. Una realidad que solo se concibe como la realidad en tanto es significativa para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el acto social y la producción de significados constituyen, en ese sentido, la base sobre la cual las personas vivenciamos nuestras vidas cotidianas, nos pensamos a nosotros mismos y pensamos a los demás. ¿Cómo concibe el interaccionismo simbólico a la atención individuo-sociedad en ese sentido? Bueno, para el interaccionismo simbólico, el individuo y la sociedad no están separados, sino que se constituyen mutuamente en reciprocidad. Y en ese sentido se entiende que no hay sociedad sin individuos y que no hay individuos sin sociedad. Por lo tanto, se plantea que es mediante el acto social que la conciencia y la mente de las personas emergen. Es mediante la comunicación entre las personas que se desarrolla la conciencia, va a decir Mead. El lenguaje es la base del desarrollo del sí mismo y de las mentes de cada uno de nosotros a través del lenguaje que es producido en sociedad. Los bebés nacen y adquieren el lenguaje, un lenguaje que en realidad desde el comienzo ya está fuera del individuo, porque es un lenguaje que es construido socialmente, como veíamos en el construccionismo social. Em, el lenguaje es previo al nacimiento de ese bebé, el bebé nace y el lenguaje ya existe, por lo tanto no se puede entender que el lenguaje sea de ese bebé que nació y después lo interiorizó y empieza a hablar, pero sí hay ciertos componentes de ese ser humano que son necesarios para que pueda interiorizar y pueda comunicarse, pueda de alguna manera aprender ese lenguaje, aprender y aprender, y por lo tanto comunicarse con los demás, utilizarlo luego. Los bebés nacen, adquieren el lenguaje mediante la interacción con los demás, es un lenguaje que es compartido con las demás personas que constituyen a la sociedad, que por lo tanto permite la significación de las cosas de la realidad. Una realidad que no existe sin significación, como decíamos. La realidad solamente existe en tanto es significativa para cada uno de nosotros. Esa significación que le otorga cada persona a las cosas del mundo, este, eh, a través de la interiorización de los significados que emerge en ese espacio interactivo llamado acto social. Siguiendo esta línea de pensamiento, los individuos son producidos por la sociedad, en tanto la conciencia, el sí mismo y la mente de cada una de las personas se produce socialmente al interiorizar las normas de la sociedad en las que vive. Una vez interiorizadas, estas personas reproducen esas normas, produciendo de esa forma a la sociedad en un complejo continuo que no puede ser separado ni diferenciado. Y por lo tanto, individuo y sociedad ahí se constituyen, se producen y reproducen mutuamente sin que sea posible separarlos. Además,
la conciencia, va a decir Mead, no es una condición para que se dé el acto social. O sea que con un bebé, el bebé no tiene conciencia y sin embargo hay acto social. Hay acto social, va a decir el autor, incluso antes de que haya conciencia. Y como es a través del acto social que se produce la sociedad, y es la conciencia lo que le permite a cada individuo concebirse como individuo, el acto social puede darse sin la presencia de la conciencia. Entonces la sociedad existe antes de cada individuo. La sociedad existe antes de ser conscientes, de que nosotros seamos conscientes, de que somos o de que nos comprendamos como individuos, de que nos concibamos como individuos. La sociedad, por lo tanto, produce a los individuos y estos últimos producen a la sociedad a través de la reproducción de aquello que fue incorporado previamente mediante la interacción con los demás. No olvidemos que el individuo es una noción moderna, es una forma de concebirnos que surge, como veíamos en el video de Psicología Social y Subjetividad, a partir de la modernidad y de todo un conjunto de elementos que emerge en las últimas eh, centenas de años, em, y por lo tanto eh, no es algo que existe, que no es algo natural, no es una forma de concebirse natural, sino que es construida socialmente, está sociohistóricamente determinada. Ahora, ¿cómo podemos pensar las nociones de comunicación, la acción o la producción de sentido y el sí mismo desde esta perspectiva, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico? La comunicación se puede pensar como la base de la emergencia del sí mismo. El lenguaje, tanto el verbal como el paraverbal, nos permite comunicarnos con otros seres humanos y es en la comunicación que se produce el sentido. Para el autor, el sentido se produce en un espacio interactivo, social, denominado acto social, que no está ni dentro ni fuera del individuo, sino que se encuentra entre las personas e incluye características tanto biológicas, como son las percepciones, así también como características sociales, por lo que está tanto fuera como dentro de los seres humanos, igual que el lenguaje. Está fuera, porque todos lo usamos, pero tenemos ciertas características biológicas, estructuras cerebrales que nos permiten interiorizarlo, eh, al punto de ser seres predominantemente lingüísticos incluso. Es en este acto social que se produce la interacción entre los seres humanos y mediante dicha interacción simbolizamos la realidad y la significamos. Según Mead, las personas al interactuar con otros seres humanos, también interactuamos con nosotros mismos, porque también podemos no solamente hablar con los demás, sino que incluso podemos imaginarnos ciertas conversaciones, podemos pensar en nuestra, podemos pensar eh, y tener conversaciones eh, em, con nosotros mismos sin la necesidad de que haya un otro presente. em, y es en esa interacción con los demás y con nosotros mismos que emerge el sí mismo. Por lo que lo social ahí sería anterior a la emergencia del sí mismo y es justamente la interacción social lo que le permitiría su emergencia. Lo que va a plantear el autor es que las personas cuando nacemos este, no existimos conscientemente, sino que la autoconciencia y por lo tanto el sí mismo emerge mediante la interacción que se va dando a lo largo del ciclo vital. Con respecto a las acciones, similarmente, estas cobran sentido en el acto social. Las acciones en sí mismas no tienen un significado, sino que su significado y por lo tanto el sentido de estas emerge en la interacción social en determinados contextos. Una misma acción tiene diferentes significados dependiendo de la situación en la que se utilice y dependiendo del significado que le den los seres humanos a dicha acción. Por ejemplo, un guiño no tiene el mismo significado cuando se lo hace con una pareja o cuando se lo hace jugando al truco, por ejemplo, o cuando una persona lo hace sin ningún tipo de eh, eh, contexto lógico y incluso cuando se lo hace involuntariamente, como por ejemplo en los tics, eh, se le da otro significado. eh, Cuando tomas mucho café también a veces medio que te guiña el ojo y se le da otro significado. eh, entonces, pero la acción es la misma, es el ojo abriendo y cerrándose o moviéndose un poquito,
pero en todos estos contextos tiene un significado distinto. Por todo lo anterior, es posible pensar que tanto el sí mismo como las acciones emergen y cobran sentido mediante la interacción social, la cual se da mediante la comunicación verbal y paraverbal entre las personas, y por lo tanto es mediante la interacción social que se produce el sentido. Ahora vendría lo que es la teoría de las representaciones sociales de Moscovici. Em, Vamos a ver que hay ciertos elementos que tomó para elaborarla del interaccionismo simbólico. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, por una parte, veíamos que en el interaccionismo simbólico, el acto social es un espacio interactivo, que es predominantemente social, en donde se producen las significaciones, es decir, que es la interacción entre las personas, lo que produce los símbolos y los significados. De la misma manera sucede en la teoría de las representaciones sociales. En esta última es en la interacción justamente donde emergen las representaciones sociales. Así como se interiorizan las normas de la sociedad mediante el acto social, algo muy similar ocurre con las representaciones sociales y el conocimiento científico, ya que estas, es decir, las representaciones sociales, permiten interiorizar ese conocimiento técnico a una suerte de lenguaje cotidiano. Ni la producción de significados en el acto social, ni la emergencia de las representaciones sociales se dan dentro del individuo, sino que ambas se producen y emergen en la interacción entre las personas, ni fuera ni dentro de ellas, sino que fuera y dentro a la vez, en un continuo inseparable en el cual no hay líneas divisorias que separen individuo y sociedad, sino que tanto individuo como sociedad se constituyen mutua y recíprocamente. En ambas teorías, lo social produce la emergencia de significados en las personas y las personas reproducen esos significados produciendo de esa manera lo social. Es decir, que entonces, en ambas hay una interdependencia de lo psicológico y lo social. Así como el acto social es el espacio interactivo que se da entre el individuo y la sociedad, la representación social también funciona como mediadora entre ambos. Sin embargo, en ninguno de los dos casos, esa mediación funciona como un puente que une, ya que no se conciben como separados, sino que es una mediación como proceso que posibilita la independencia y la constitución recíproca. Porque no puede entenderse como una mediación que funciona como un puente, porque los puentes unen. Al concebirla como un puente, se está concibiendo como que hay dos cosas que hay que unir. Por eso no se concibe como un puente. Ahora, ¿qué son o cómo se definen las representaciones sociales? Bueno, son formas de conocimiento social, son diversas, múltiples y heterogéneas, que tienen como objetivo familiarizarnos con las cosas extrañas y a la vez permitirnos actuar en la sociedad. Son formas de modelación del comportamiento que mediante la familiarización de los conceptos, de ciertas acciones o de las cosas en general que nos son extrañas, nos posibilitan estar al corriente, no ser ignorantes y entablar conversaciones de toda índole sin sentirnos que no sabemos de qué hablamos. Es decir, nos permiten formar opiniones, por lo que las representaciones sociales son el conocimiento del sentido común. A su vez, son heterogéneas, pero homogeneizantes, en el sentido de que se constituyen por una multiplicidad de saberes, de conceptos, de valores, de accidentes, de teorías científicas, que al ser asimiladas se combinan con otros conocimientos previos que ya teníamos y de esa manera se homogenizan y nos permiten hacer conexiones entre aspectos de la vida cotidiana que nada tienen que ver entre sí. Por ejemplo, adjudicar términos psicológicos como causas de accidentes de tránsito o de políticas públicas. Supongamos que un político em, se equivoca en un discurso y en vez de decir una palabra dice otra. Entonces, si uno más o menos tiene un conocimiento por ahí de lo que es la teoría psicoanalítica, y lo más común es que dice, ah, mira, lo traicionó el inconsciente. Y eso tiene como una suerte de idea de lo que plantea el psicoanálisis respecto del inconsciente y respecto de las equivocaciones, eh, de los fallos, pero en realidad no es lo que se plantea eh, desde el psicoanálisis. No hay una tradición del inconsciente, incluso podríamos ir un poquito más allá y decir,
en este ejemplo, eh, si se equivoca con tal cosa, un político que dice, ah, mira, está pensando en eso, y en realidad no es que esté pensando en eso, porque el psicoanálisis no es que plantea que si te equivocás y decís otra palabra, en realidad estás pensando en esa palabra que te equivocaste. Em, pero no importa eso, porque en realidad uno permite poder interpretar, eso permite para poder interpretar lo que sucedió ahí, en ese acontecimiento con ese político, eh, y le permite formar una opinión de lo que dijo, de lo que no dijo, de la persona, y hacer y estar al corriente, hablar con otras personas, decir, comunicar lo que ocurrió ahí, viste lo que pasó con el político, se equivocó, no sé qué, no sé cuánto, pero permite estar, conversar, digamos, ¿no? Y eso sucede, esa, 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 la adjudicación de esos términos psicológicos a ese error del político, sucede porque en realidad esa conexión no está regulada por los requisitos de la ciencia ni de la lógica, sino que su función es simplemente hacer conocible, entendible y opinable la realidad, dándole un sentido y produciendo sentido, y permitiéndonos interactuar y movernos en el mundo mediante ese sentido otorgado a lo que ocurre en el ambiente y por lo tanto dándole sentido a nuestras acciones en esos contextos específicos. Em, ¿Qué función cumplen las representaciones sociales en nuestra vida social? ¿Cuál es su utilidad? En general tienen varias funciones, pero quizás la más importante es que nos permiten hacer conocido lo extraño. Nos permiten interpretar y darle sentido a la realidad de nuestra vida cotidiana. Actúan, por lo tanto, como sistemas de referencia que permiten significar las actividades o los acontecimientos que se dan en el mundo. Son teorías profanas, va a decir Moscovici, que permiten comprender y categorizar dichos acontecimientos generando de esa manera comportamientos. Debido a que el sentido otorgado a la situación lleva implícito una determinada postura sobre la cual las personas consideramos acertada en dicha situación. Además, esos sentidos y comportamientos son transversales a los grupos sociales y por lo tanto permiten una suerte de sentido común grupal. Así su función es darle sentido a las situaciones que acontecen en la vida diaria de las personas dentro de determinados grupos sociales y por consiguiente modelan los comportamientos y permiten una comunicación coherente dentro de dichos grupos. Hacen, en ese sentido, que las personas sientan que pertenecen al grupo social, al permitirles comunicarse, al estar al corriente con el resto de los integrantes del grupo al que componen. Ahora, ¿qué significan que las representaciones sociales se ubiquen entre lo simbólico y la acción? Si bien puede entenderse que las representaciones sociales, al ubicarse entre lo simbólico y la acción, actúan como mediadoras entre lo interno y lo externo del individuo, en realidad eso no puede entenderse de esa manera. Como decíamos antes, eh, no hay un puente que tender. Para el autor no hay una separación entre lo psicológico y lo que no es psicológico, es decir, lo social. Lo que plantea, en cambio, es que las representaciones sociales se ubican entre lo psicológico, entre lo simbólico y la acción, porque su función es justamente la de darle sentido al mundo. Nos permiten ubicarnos en ese mundo, dándole un sentido específico, y en ese mismo movimiento también les otorga sentido a nuestros comportamientos. Las acciones y lo simbólico de dichas acciones y de los contextos en que nos ubicamos no están separados. Más bien se entienden como dos caras de la misma moneda. Las personas en nuestra vida cotidiana atravesamos diferentes situaciones para las que se ha construido un sentido, no solamente por nuestras vivencias personales, sino también por las vivencias colectivas. En ese sentido es un sentido colectivo y dichos sentidos están constituidos tanto por nuestras experiencias de vida como por la experiencia del colectivo en la cual vivimos. Estas simbolizaciones de esos contextos nos permiten actuar acorde a cómo se piensa en el colectivo que es necesario actuar, pero estos pensamientos colectivos también los constituyen. Estamos incluidos en ese colectivo en tanto grupo de pertenencia y por lo tanto nos constituye así como lo constituimos a él, el colectivo. Los sentidos creados en el colectivo también son nuestros y es por ello que las representaciones sociales se ubican entre lo simbólico y la acción, porque no solo significan a los contextos en donde actuamos, sino que otorgan sentido a los comportamientos en dichos contextos de manera inextricable e inseparable. Y eso es un poco lo que plantean estas dos teorías, y ese sería el último video.